¿Qué tal? Su amigo David Torres con un video más de Family Search paso a paso. En esta ocasión vamos a aprender algunas técnicas para buscar nuestros familiares dentro del sistema de Family Search. Hay varias opciones para hacer búsquedas y voy a verlas una por una en cada video para que podamos tener paso a paso una opción u otra opción y ustedes puedan ir aprendiendo cuál opción les gusta más y cuál se acomoda más a las información que tiene su árbol, y vamos a hacerlo interesante esto. Quiero agradecer a los mensajes que me han enviado. Quiero decirle al obispo Garza que sí, más adelante vamos a hacer algunos videos de indexing o indexación, ya que también es una parte importante que alimenta la base de datos de Family Search para que los demás usuarios puedan encontrar algún documento que avale la información que ya tienen. Bueno, vamos a irnos a nuestra página de Family Search y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta. Y para empezar vamos a abrir nuestro árbol en una página y vamos a dar clic en el logo de Family Search y vamos a abrir otra ventana para no perder la información de nuestro árbol. Y vamos a ir a buscar y buscamos en registros. Cuando queremos encontrar a algún familiar, debemos tener primero una base, un nombre, al menos un apellido, al menos saber dónde nació en algún lugar, algún pueblo, algún estado, o tener una idea de dónde nació y tal vez alguna fecha estimada para poder hacerlo. Entonces, la búsqueda se convierte en eso, es una búsqueda, es una investigación y hay que estar preparados para tener tiempo para poder hacerlo, porque las opciones que vamos a tener a veces son múltiples y tenemos que revisar algunas partes de ellas para poder saber si el documento o la información que tiene Family Search es exactamente la de nuestro familiar. Hay veces que algunos nombres están muy escurridizos, muy escondidos y hay que trabajar más para poder encontrarlos. Quiero decirles que no se desanimen. Esta es una buena obra, una obra de los últimos días y seguramente si ustedes oran y piden, encontrarán o encontrarán los medios o encontrarán el nombre para poder aumentar sus árboles familiares. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí el nombre del cual que estamos buscando. Vamos a ponerle aquí Ricardo Hernández. Y vamos a suponer que Ricardo Hernández era de Puebla, de algún lugar de Puebla, y que nació entre 1901 a 1907. Acuérdense que le vamos a dar un rango, años antes, años después de la fecha normal que tenemos, para tener un margen de opción. México, aquí ponemos el país y seleccionamos la opción que nos da el sistema y el estado es Puebla y ponemos buscar. Entonces, la base de datos de Family Search nos va a arrojar un listado de muchos nombres que coinciden con la búsqueda que estamos haciendo. Mucha gente piensa y cree que con solo poner el nombre de nuestro familiar, inmediatamente el sistema me va a mostrar el que yo quiero y me va a hacer el árbol familiar inmediatamente y ya voy a tener mi genealogía completa. No, esto requiere
tiempo, requiere una investigación, requiere dedicación, porque no solamente es encontrar el nombre, ya lo encontré, ya comprobé que sí es, lo pongo en mi árbol, pongo las ordenanzas y le sigo. No, tenemos que hacer una investigación porque estamos creando nuestra historia familiar. Entonces, vamos a aprender aquí de esta página. De este lado izquierdo tenemos el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento y una fecha aproximada. Podemos buscar alguna fecha de matrimonio en vez de nacimiento, o de defunción, o de residencia, o cualquiera. Y si tenemos más datos, que eso va a enriquecer nuestra investigación o nuestra búsqueda, a lo mejor podemos ponerle el nombre del cónyuge aquí y el apellido, o el nombre del padre y de la madre, si es que tenemos esos datos, y probablemente podamos disminuir la cantidad de opciones que me está dando el sistema. Como pueden ver, tengo toda esta lista, pero aparte tengo todas estas páginas más que yo tengo que analizar y ver cuál es el Ricardo Hernández que yo estoy buscando. Ahora bien, en esta parte de la derecha puedo ver algunos iconos como este, que es un registro, y este que me dice que hay una imagen de este registro dentro del sistema de Family Search. En otras ocasiones, antes de estos, hay otro icono aquí como un árbol familiar. Déjenme ver si encuentro uno. Esto quiere decir que hay un árbol familiar donde hay un nombre similar al nuestro que a lo mejor pertenece o coincide con la información que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, este, ¿verdad? Ricardo Hernández tiene un árbol familiar, pero nosotros no buscamos un Ricardo Hernández, buscamos un Ricardo Hernández, ¿verdad? Y aquí a veces los nombres como José, José María y otros, o Guadalupe, que se le ponían a las personas de sexo masculino o de sexo femenino, entonces la lista nos arroja a todos. Podemos quitarlo y decir, ¿sabes qué? Yo solamente estoy buscando puros hombres, y entonces me da la lista de puros hombres, ¿verdad? Entonces, Ricardo Hernández, aquí hay un Ramón Ricardo Hernández, y voy buscando cuál se ajusta más al nombre de mi antepasado. Vamos a poner este, que solamente es Ricardo Hernández, ¿verdad? Entonces yo hago clic aquí y me sale un registro, que es un registro de nacimiento del 23 de octubre de 1902 en Puebla de Zaragoza, donde la fecha de nacimiento de Ricardo es el 15 de octubre en Puebla, y que su mamá se llamaba Petra. Vamos a suponer que sí encontramos lo que estamos buscando, porque recordábamos o teníamos el registro de que la mamá de Ricardo se llamaba Petra, ¿verdad? Entonces, para comprobar, vamos a ver este documento y vamos a hacer clic aquí en la fotografía. Me lo voy a abrir en una página siguiente, y yo puedo, con esta flecha, con este más, puedo hacer un acercamiento para poder leer el documento y comprobar que es el Ricardo Hernández que yo estoy buscando. Esta parte de abajo me dice todos los nombres que hay en este registro. Entonces, María Cristina Ricardo Hernández es el segundo, y para aprovechar los tiempos, digo, este es el primero, este es el segundo, ¿verdad? Aquí debe de estar, se supone. No, aquí no está. Y empezamos a leer. Asunción, no. A ver aquí. Aquí está. Y dice
que en Puebla de Zaragoza, a 23 de octubre de 1902, a las 9:30 de la mañana, ante mí, el licenciado Manuel, quién sabe quién, del registro civil, compareció la señora Petra Ramos, de esta vecindad, en la casa número 2, calle del Rastro, soltera, mayor de edad, y que presenta como hija natural de ella, pidiéndose haga constar su nombre en esta acta, a un niño vivo que lleva el nombre de Ricardo Hernández, que nació en la casa mencionada antes, de la calle San Judas, que nació en la calle número 3 de la calle San Judas, el día 15 de octubre de 1897. A las 7 de la noche. Leí de esta y ya, ¿verdad? Entonces encontramos el documento, sí, coincide con la información que yo tenía, del año, del nombre de la mamá, etcétera. Y entonces ya tengo este documento. Bien, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a escribirlo, ya sea o en una hojita, en una libreta, o en una hoja de estas que yo les di el link el video pasado, que es una lista de investigación, o en un cuadro genealógico, ¿verdad? Aquí voy apuntando la información que voy teniendo, ¿verdad? Entonces, ya que verifiqué que sí es, ¿qué tengo que hacer? Voy a mi árbol y empiezo a escribir la información que encontré en el lugar correspondiente, ¿verdad? Aquí agrego el nombre de la mamá, perdón, este es el padre, aquí el nombre de la mamá, etcétera, etcétera, y lo voy metiendo. Bueno, quiero referirme a estos documentos que estamos encontrando. En el video pasado les di una recomendación que antes de seguir buscando más nombres, tenemos que ir comprobando que la información que ya tenemos de nuestros abuelos hacia acá es la correcta. Y para eso es importante buscar documentos como el que acabamos de encontrar ahorita, ¿verdad? Entonces, estos documentos hay que guardarlos en nuestras computadoras o en un USB para poder anexárselos a cada persona. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que este es mi abuelo, ¿verdad? Y yo no tengo más información de sus padres ni ninguna otra generación. Ni tampoco tengo información de Teodora, ¿verdad? Entonces voy a hacer una búsqueda de José Camerino Torres Ledesma. Voy a ir a buscar, voy a ir a registros. Déjenme decirles que el sistema está, digámoslo así, agringado, y es mejor buscar solamente con un apellido. Con dos apellidos casi no va a salir ninguna opción, pero si le ponemos un nombre solamente y un apellido, vamos a tener más éxito en la búsqueda. Entonces le pongo José Camerino Torres, que nació en Ciudad de México, nació en 1905, entonces lo voy a poner 1903 a 1907 en México y Ciudad de México. Bien, entonces
Vamos a empezar nuestra búsqueda. Wow, entonces me salen todos estos Josés, ¿verdad? Voy a poner solamente los hombres para hacer menor la lista. Y tenemos un José Carlos Torres, un José Torres aquí, ¿verdad? Un José Torres acá. Bueno, como ustedes pueden ver, se va complicando la situación y hay muchas listas que revisar. ¿Cómo puedo hacer menor o tener un rango mejor, más corto de poder encontrar al José Torres que estoy encontrando? Bueno, le puedo poner aquí el papá. Ah, no, pero no sé el nombre del papá, es cierto. La esposa, sí sé el nombre de la esposa, que se llamaba Teodora Romero. Entonces le voy a poner aquí el cónyuge, que se llamaba Teodora Romero. Y le voy a poner actualizar. Bien, entonces como pueden ver, la lista se ha cortado en un buen. Y aquí sí me sale un José Torres Ledesma y su cónyuge Teodora Romero. Entonces tengo más probabilidades de que sea. Aquí tengo otro José Torres, donde su cónyuge era Teodora Romero, y el hijo José Alfredo Torres Romero. Entonces, sí, José Alfredo Torres Romero, José Torres Ledesma y Teodora Romero. Este es muy probable, más probable que sea, pero voy a revisar este primero. Me dice que, que es un registro de muerte, de defunción, del 23 de enero del 40, en Ciudad de México, que la persona que falleció tenía 34 años de edad, que nació más o menos en 1906 y que murió en Ciudad de México, que el nombre del padre Álvaro Torres, el nombre de la madre María Ledesma y el cónyuge Teodora Romero. Hasta ahorita, por el nombre de él y de la esposa, puedo suponer que sí es el José Torres que yo estoy buscando. Entonces voy a hacer clic en el documento para poder leerlo y comprobar o estar más seguros que sí es, ¿verdad? Aquí miren, tengo 1, 2, quiere decir que es el segundo. Voy a hacer la pantalla más grande para poder leer bien. Y entonces empezamos a leer y a escribir en nuestra libreta o en nuestras hojas de genealogía. Y dice que en México, Distrito Federal, a las 9 horas del día 23 de enero de 1940, hace constar el fallecimiento de un adulto de nombre José Torres Ledesma, que nació en esta ciudad, que tenía 34 años, muy joven, que era mexicano, ocupación peluquero, domicilio, estado civil casado con Teodora Romero, y que sus padres eran Álvaro Torres y María Ledesma. La enfermedad que tenía, una neumonía, y que falleció el 22 del actual a las 18 horas en su domicilio. Entonces, ya lo leímos, ya comprobamos bien este documento que encontramos. Como les dije, si yo no tenía la información de su papá y de su mamá, al encontrar este documento ya la tengo y entonces puedo avanzar a la siguiente generación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aquí. Tengo que poner en una hojita. Déjenme ver si la tengo por aquí. Bien. Aquí está. Matrimonio. Ok. Puedo ir haciendo apuntes como este o como aquí. Este es el que quería encontrar. Bien. Entonces,
de acuerdo a la información que voy leyendo en el acta, voy apuntando que es un acta de defunción, la fecha del documento, que es José Torres Ledesma, que nació en DF, que tiene 34 años, que era de ocupación peluquero. Si yo no sabía qué ocupación tenía el abuelo, ya la encontré, era un peluquero que vivía en este lugar, que su esposa era Teodora Romero, que murió de neumonía, que falleció tal día y que está inhumado en el Panteón Civil, que su papá era Álvaro Torres y María Ledesma. Ahora bien, esta información es muy importante porque ahora ya tengo el nombre del padre y el nombre de la madre. Pero, ¿cómo yo calculo la edad que tenían ellos con esta información que ya encontré en esta acta de defunción? Para esto, vamos a hacer una pequeña, digamos, regla de cómo calcular las fechas de acuerdo a un documento que hemos encontrado. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Muy bien. Okay. Aquí. Bien, bueno, eso se las voy a compartir en un momento más que la encuentre aquí en mis archivos. Bien. Entonces, ya encontré este documento y entonces ya puedo aquí agregar el nombre del papá y el nombre de la mamá. ¿Cierto? Si me regreso a mi búsqueda, ok, antes de seguir adelante. Con este documento que yo encontré, voy a ir a esta opción, ¿verdad? Que tengo aquí, y voy a descargar el documento en mi computadora o en un USB. Aquí le voy a dar salvar esta imagen y la voy a poner en algún archivo que yo tenga especial para esto. Por ejemplo, aquí yo tengo historia familiar, donde guardo todas las actas que voy encontrando, y le voy a poner de nombre que es el fallecimiento del abuelo José Camerino Torres Ledesma, ¿verdad? Ya que la tengo yo guardada en un archivo, voy a ir al nombre de mi abuelo, lo voy a abrir en otra ventana y voy a guardar este documento que acabo de encontrar aquí en recuerdos. Aquí en recuerdos yo puedo guardar fotos de él, de cuando era joven, cuando tenía su familia, su esposa y sus 2 hijos, o sea, mi papá y mi tía. Y aquí en documento yo voy a cargar el documento que acabo de encontrar. ¿Para qué? Primero, pues, para tener una comprobación de que los datos, nombres y fechas que estoy poniendo en mi árbol tienen una base que lo comprueba, un documento legal que lo comprueba. Y otra, como estamos creando nuestra historia familiar, otras personas, ya sea, llámense mis hijos o mis nietos o alguien más de la familia, puede entrar al árbol y puede ver la historia del abuelo, cuando nació, cuando se casó, cuando murió, las causas por las que murió, a qué se dedicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el encontrar documentos es súper, súper importante, y el poder cargarlos también. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya tengo el documento en un archivo de mi computadora, le voy a hacer cargar documento. Voy a ir al archivo donde lo guardé. Le puse fallecimiento del abuelo, aquí está, es este. Hago doble clic y me dice que es un duplicado porque yo ya lo tengo aquí, ¿cierto? Suponiendo que no lo tengo, le voy a hacer clic en un botoncito rojo que debe de aparecer, y entonces me va a dar información adicional.
adicional. Déjenme darles otra muestra. A ver, cargo un documento, voy a cargar otro documento aunque lo borre después. Vamos a suponer que era este también. A ver. Ok. Entonces, vamos a ver este. Vamos a cargar este documento. Ok. Entonces le hago clic aquí en el botoncito rojo. Le voy a volver a hacer aquí, clic aquí, y con este voy a seleccionar el lugar del acta donde aparecía el nombre del abuelo. ¿Se acuerdan que era el lado derecho? Es un ejemplo solamente. Y puedo decir, aquí está la información. Y le pongo guardar. Le puedo poner un título, igual, fallecimiento o defunción de José Camerino Torres Ledesma. Le pongo guardar y con esto puedo regresar aquí y puedo ver en recuerdos el documento que acabamos de encontrar. Súper importante que aprendamos a hacer esto. Ok, con esto voy a no voy a terminar, voy a ir un poquito más para atrás. Aquí están nuestras opciones de todos los José Torres que estábamos buscando. Quedamos en que este también era, ¿verdad? Vamos a ver este, Juan Ledesma Teodoro. Vamos a ver este. Dice que este es un documento de un registro de matrimonio de José Torres, el 2 de enero de 1928 en Ciudad de México. Él tenía 23 años cuando se casó, que nació más o menos en 1905, que su papá era Álvaro Torres y su mamá Juana Ledesma, y su cónyuge era Teodora Romero. Y aquí está que el nombre del papá del cónyuge era Amado Romero y la madre del cónyuge era María Espinosa. Entonces, si en nuestro árbol no teníamos los datos de los padres de Teodora, al encontrar el documento de matrimonio de ellos, podemos encontrarlos, ¿verdad? Vamos a esperar que abra. Aquí está, ¿verdad? Déjenme comentarles que los escribas anteriormente, muchos de ellos tenían una letra muy bonita y muchos otros tenían una letra pésima. Y entonces a veces se vuelve complicado el leer un acta. Pero a medida que encontramos documentos y que hacemos el esfuerzo por leerlos, vamos aprendiendo las formas de escritura que tenían y se nos hace un poco más fácil la lectura. Rapidito lo voy a leer. Que José Torres y la señorita Teodora Romero, el primero de México, soltero de 23 años, peluquero, aquí lo reafirmo otra vez que era peluquero, con domicilio en tal calle, hijo legítimo del ciudadano Álvaro Torres de León, Guanajuato. Esto lo voy a ir apuntando en mi libreta, que tenía 66 años de edad, que era zapatero, que vive con su hijo, y de la finada Juana Ledesma. La contrayente, que era de México, soltera, de 19 años, que vivía en tal calle, hija legítima del ciudadano Amado Romero, y de 42 años, que era joyero. Entonces, un acta me da mucha información porque ahora sé que el bisabuelo, uno era zapatero y el otro era joyero, y de su esposa María Espinosa, de 39 años, ambos casados, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, entonces voy a ir a mi libretita y voy a poder apuntar. Aquí no, en esta no. Déjenme encontrar la foto que quiero mostrarles de la información que acabamos de encontrar. Bueno, se me perdió. Aquí debe de estar adelantito. Aquí está. No, esta no es. Aquí está. Entonces, es un matrimonio. Es un ejemplo de cómo pueden ustedes ir apuntando. Ustedes lo hacen como más les guste. Tengo la fecha del documento, que es un matrimonio. José Torres, 23 años, soltero peluquero. Sus papás, Álvaro Torres, de León, Guanajuato, 66 años y zapatero. Y Juana Ledesma. Se me olvidó apuntarle aquí su edad. Teodora Romero, sus papás. Entonces, si yo no sabía dónde buscar a los papás de mi abuelo, ahora ya sé que puedo buscarlos en León, Guanajuato, bajo estos nombres, ¿cierto? Es bien importante que podamos aprender a leer las actas, a encontrarlas y a poderle sacar jugo de la información que éstas contienen. Bien, hasta aquí voy a finalizar esta opción de cómo encontrar. Acuérdense, es buscar, registros, ponemos aquí nombres, apellido, lugar de nacimiento, una fecha aproximada, un país y un estado. No se limita a los países de México, pueden ser en cualquier otra parte del mundo. Déjenme decirle que la ventaja que tiene México es que tiene muchísimos registros disponibles en el sistema, cosa que a veces otros países no tienen tanta suerte porque los gobiernos no han querido compartir esta información, o porque se perdieron en alguna revolución, porque se quemaron, porque los destruyeron, etcétera, etcétera. Pero México tiene esta peculiaridad y esta bendición de que tiene muchos registros indexados, tanto de registro civil como son registros de nacimiento o de defunción o de matrimonio, o de registros parroquiales, que son registros de bautizo y o de matrimonio. Entonces, los mexicanos tienen una gran oportunidad de poder hacer crecer su información con esta opción de búsqueda. En los próximos videos vamos a ver otras opciones de búsqueda también que nos permite el sistema y que también son de gran utilidad. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.